8:03 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz, en Vital, también estamos en Movistar Televisión, Canal 33 y Canal 733 HD. Nos complace en presentar al doctor Marco Avilés, periodista, doctor en literatura por la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. Muy buenos días, Marco. Bienvenido a Altavoz en Vital. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te ha tratado Lima? Después de tiempo llegas a Perú. Sí, bueno, por lo menos trato de estar 1-2 veces al año. Y bueno, o sea, siempre pues un reencuentro con la familia, con amigos, ¿no? Y ahora fue bonito también porque aproveché para ir a la Feria del Libro, para participar en algunas presentaciones de colegas, ¿no? Sí, muy bonito, la verdad, ¿no? Marco Avilés tiene varios libros en su haber, uno de ellos, por ejemplo, este de aquí. Es mi favorito, ¿eh? ¿De dónde venimos los cholos? Vamos a hablar de cholo a cholo, porque tú eres cholo de Apurímac, yo soy cholo cusqueño. ¿Qué pasa con los cholos en este momento? ¿Tenemos vigencia o no tenemos vigencia los cholos? Bueno, mira, acaba de salir un libro que se llama Lima Chola, Ajá. justo, y que se acabó en 2 semanas la primera edición y lo están reeditando, ¿no? Y precisamente es una historia de la gran migración, es un libro de José Ragas, el historiador. Eso es uno de los libros que presenté en la feria, y como que te va dando como un termómetro de dónde va la conversación. Y yo creo que es un término no solamente vigente, sino también que ha generado pues una serie de orgullos, ¿no? De reivindicaciones, de gente que, ¿no?, hasta hace un tiempo pues mantenía como guardadas sus historias personales de migración, en fin. También es un término que se está criticando también porque empiezan a aparecer otras voces, otras identidades, por ejemplo en Lima, ¿no? Lo marrón, lo conero, que son también identidades que tienen sus propias historias, ¿no? Y que hablan también de cómo las generaciones de migrantes van relacionándose con Lima, van arraigando y van construyendo territorios andinos en la ciudad. Pero hay concepto de cholos y cholos, el cholo peyorativo, pero el cholo cariñoso. Claro. O sea, y los peruanos, y los peruanos precisamente de alguna manera abrazamos estos términos para bien y para mal. Claro. Sí. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿cómo has visto esta evolución de la utilización de este concepto, de esta palabra cholo? Pues ha variado, ¿no? Sí. Mira, el origen es peyorativo, ¿no? Por lo menos el origen relacionado al virreinato, ¿no? Lo que se dice, bueno, esta teoría de que la palabra viene del lado de México, cholo relacionado a cierta divinidad mexica, ¿no? En la zona norte del continente, pero también nombra al perro mexicano. Los españoles lo traen esa palabra, o viajan con ellos. Cholo, con X creo, ¿no? Sí, entonces traen esa palabra y el origen, por lo menos ese origen, está relacionado con el desprecio, ¿no? O sea, tú llamas cholo al perro, a la persona que tú estás conquistando, ¿no? Desde ese momento hasta el cholo sotil, hasta la Lima Chola de José Ragas, ahí está. Hay un viaje, hay una historia donde la palabra se va como resignificando. Sin embargo, el desprecio nunca se pierde, ¿no? Tú le puedes decir a tu hijo, oh, mi cholito, mi cholita, cariño, tu novio, tu enamorada, ¿no? Se habla del cholo power, pero el cholo de mierda sigue siendo como capital, vital en nuestra historia presente, ¿no? A los presidentes, por ejemplo, Toledo, varios, ¿no? Hasta Ollanta, Pedro Castillo, Dina Boluarte, más allá de sus políticas, de por dónde vaya, eso, sí, son tratados como cholos de mierda, ¿no? Entonces ahí vas viendo un poco cómo sí la palabra evoluciona, pero no pierde ese contenido original, ¿no? Pero menos que antes. O sea, no sientes eso. Yo sí siento eso. Yo creo que va conviviendo, se va diversificando, ¿no? Pero además va cambiando porque como tú también lo señalaste, ya los jóvenes utilizan otras palabras, ¿no? El conero, por ejemplo. Conero. Peyorativamente a quienes viven, digamos, en Lima Norte, en Lima Sur, Lima Este, Lima Oeste. Y esto definitivamente es un cambio de alguna forma radical respecto a lo que antes se empleaba. Pero también esta expresión es un peruano color puerta, ¿no? Es un color chaufa. Color chaufa. Igual son expresiones peyorativas del que tiene o puede con el que menos puede. Sí.
Es bien como interesante lo que dices, ¿no? Todas estas cosas, yo recuerdo incluso la primera vez que escuché el término color puerta, o lo leí, era un estudiante de una universidad privada que hablaba así de sus compañeros, ¿no? Decía, oye, color puerta, una cosa en un post, ¿no? Pero ella también era color puerta, ¿no? Y lo interesante es eso, ¿no? Es como hay un desprecio a la gente a partir de la piel, pero que también pasa por despreciar tu propia piel, ¿no? Exacto. Ahora, relacionado con lo color chafa, lo conero y tal, en fin, lo que uno ve también es que estas palabras son como reconquistadas por la gente que las recibe, y yo puedo decir coloquialmente con mis amigos, ¿no? Oye, yo soy color puerta también, acá nos estamos juntando, ¿no? Los color puerta, ¿no? Y creo que eso responde también a cómo las generaciones más recientes conquistan también plataformas para discutir y para disputar esa violencia, ¿no? Eso está, por ejemplo, muy, muy bonito de ver con lo conero, ¿no? Lo conero, el cono es, cuando yo estaba en la universidad, por ejemplo, recuerdo claramente, ¿no? Cómo el cono era ese lugar como medio despreciable, ¿no? Despreciado, ¿no? Nadie quería decir, o bueno, daba vergüenza decir que uno vivía en un cono, ¿no? Oh, yo vivo en el cono norte, no, era como algo Claro. que, ¿no? ¿Te daba vergüenza decir que vivías en San Juan del Lurigancho? Claro, sí. Y a mí, a muchas personas que conozco en determinados lugares, ¿no? Sí, claro. Yo soy de la de Lima y sí, algunos nos decían de dónde venían, ¿no? Claro, o sea, cuando estaba con mis patas... ¿O de qué colegio eres, no? Sí, Esa cuando estaba con mis típica patas pregunta. ¿no? En Mangomarca, o sea, todos vivíamos ahí, no había ningún problema. El tema era cuando tú salías a la otra Lima, ¿no? En San Marcos no. Pero, por ejemplo, cuando empecé a trabajar en el diario El Comercio, ahí era una cuestión como... ¿Cómo cuento esto? ¿Cómo pongo en la mesa? Porque el cono, San Juan del Lurigancho, era el lugar donde íbamos los reporteros a contar Crímenes, desgracias, balaceras, lo horrible, ¿no? Que es vivir, entre comillas, en esos lugares, ¿no? Entonces, como digo, con orgullo, penitenciarios, además. sí, no había una vocación por ver las cosas positivas que también ocurrían en ese lugar, ¿no? Cosas positivas como, por ejemplo, la libertad que cuando yo era niño teníamos los chicos de estar en la calle nomás, jugar fútbol en la calle, en la vereda. Había chicos que no tenían, sus papás iban a trabajar y se quedaban pues un poco en el barrio, y el barrio era una especie de zona protegida, ¿no? O sea, eso también era vivir en el cono, mientras que en las zonas como más, entre comillas, centrales, la gente no podía dejar a la gente... No, pues. ¿No? O sea, imagínate dejar a tu hijo suelto en la avenida Larco todo el día. Imposible. ¿No? Sí. Marco, estás haciendo investigación en Estados Unidos, tú trabajas en una universidad. ¿En qué universidad estás laborando? Ahorita justo voy a empezar a trabajar en una universidad que se llama Mount Holyoke, Ok. que está como a una hora de Boston, ¿no? Cerca de... Es una zona donde hay bastantes universidades, como colleges, ¿Y cómo chiquitos. ha sido la academia en Estados Unidos? ¿Cómo ha recibido, digamos, la investigación que has hecho respecto a precisamente este proceso, ¿no? De la choledad, los cholos en el Perú. Sí, pues en la academia, o sea, hay gente, por ejemplo, que usa mis textos como soporte teórico, ¿no? Para leer, por ejemplo, ciertas literaturas, ¿no? Utilizan textos, por ejemplo, de No soy tu cholo. La crítica del racismo, que en un momento como... O sea, escribí bastante sobre el racismo, 2017, 2018, la época en que salen estos libros, ¿no? Eso se comenta bastante. Y el libro de Ragas, por ejemplo, dialoga con algunas cosas de No soy tu cholo, ¿no? Yo siento que, mira, desde los años que publiqué estos libros hasta ahora, o sea, la discusión, las denuncias sobre racismo, por ejemplo, han ganado muchísimo volumen, muchísima atracción, ¿no? Y eso a mí me hace sentir como muy, muy contento, ¿no? No como pionero, porque cuando yo empecé a escribir sobre estos temas, yo empecé a hacerlo tarde, ¿no? Uh-huh. Y me di cuenta de que hay una tradición larguísima en el Perú de crítica del racismo, pero que no se, digamos, en espacios de poder, ¿no? Se olvida o se ignora, se pone de lado, ¿no? Uh-huh. Incluso autores, por ejemplo, canónicos como Guamán Poma, ¿no? O mismo Garcilaso de la Vega, son como le dicen los académicos, desradicalizados, ¿no? Exacto, O sea, exacto. sí. En tu permanencia en Lima, ¿cuánto tiempo has estado en Lima desde
¿Cuánto tiempo has estado aquí? ¿Esta vez? Esta vez. Casi un mes, 3 semanas. Pues, sí, porque estuve viajando. Tú has visitado la cárcel porque tienes este libro Día de Visita, ¿no? Confesiones de mujeres desde el penal Santa Mónica. Pero has acudido a un penal, me parece haber visto un post tuyo visitando un penal. ¿Qué has hecho por allí? Bueno, una de las cosas que, digamos, que tiene que ver con este viaje es que yo tenía una biblioteca, casa de una de mis hermanas. Y tus libros ahí estaban guardaditos. Sí, un montón de cajas. Bueno, estaban en estantes, ¿no? Pero ya ahora como los puse en cajas porque como no estoy tanto tiempo acá, los libros están abandonados, ¿no? Y para mí fue una batalla decidir donarlos, ¿no? Entonces fui al penal de Lurigancho ayer justo a llevar una gran cantidad de libros. A donar libros, tus libros al penal de Lurigancho. Al penal de Lurigancho, que tiene, o sea, hay una escuela. Eso fue bonito porque visité la escuela. O sea, hay una obligación para que los presos pasen por la escuela, ¿no? Que hagan la primaria, los que no tienen la primaria, secundaria. Incluso me dijeron que había un convenio con una universidad para que puedan también estudiar carreras, como derecho, en fin, ¿no? Pero entonces hay una escuela y llevé los libros a la biblioteca, ¿no? Eran, o sea, libros que yo he acumulado y he ido seleccionando a lo largo de mi vida, ¿no? Vamos a hablar sobre el tema luego de la pausa, ¿te parece? Estamos con el doctor Marco Avilés, periodista, doctor en literatura por la Universidad de Pensilvania. Haremos la pausa y regresamos en Altavoz. Ya hablemos.